Así que buenas tardes a todos y bienvenidos a la Iglesia La Roca una vez más, bienvenidos a la casa del Señor y les queremos agradecer que están con nosotros y vamos en este día a estar hablando un poquito, en este nuevo día, después de haber tenido un día de acción de gracias muy lindo, vamos a estar hablando del control. Y les voy a hacer la pregunta, ¿usted ha perdido el control alguna vez? Algunos me dicen siempre, pastor. Have you lost control? De muchas cosas, ¿no es cierto? Uno pierde el control de muchas cosas en la vida. No solamente uno puede pensar que perdió el temperamento, es decir, el ánimo o la frustración le vino y usted perdió, en inglés se dice, we lost the cool. ¿No es cierto? Pero yo creo que algo que nos ha enseñado la pandemia, el COVID-19, es que podemos perder el control de muchas cosas. Podemos, por ejemplo, perder el control de nuestras finanzas. Muchas personas se han encontrado que si el gobierno no les ha ayudado, hubieran perdido a lo mejor la casa. Hay personas que están a punto de perder sus hogares, sus casas, porque el banco no espera, ¿o sí? ¿El banco le espera a usted? No, el banco no espera, no tiene misericordia de nadie. Si no pagas algo, tu carro, tu casa, entonces a veces perdemos el control de esas cosas. Perdemos el control de nuestras finanzas. Perdemos el control de un trabajo seguro. Sí, yo tengo un primo que perdió su trabajo, él es chef. Y no puede encontrar trabajo porque los restaurantes simplemente no pueden trabajar por las condiciones que hay en lo laboral para esa gente. ¿Usted ha perdido su trabajo? Uno quisiera tener ese control de saber que siempre va a tener el mismo trabajo. Hay gente que vive en el mismo trabajo toda su vida. Pero son cosas que uno pierde el control, ya escapa de mis manos. Quizás mi jefe ya no tiene suficientes recursos para mantener la empresa. Y pierde el control de eso. El control emocional. Dicen los psicólogos que esta pandemia, el lockdown o quedarse encerrado, aislado en su casa, ha ocasionado muchos trastornos emocionales. Es más, ya los maridos y las esposas se han peleado por estar siempre el marido sin trabajo en la casa. Le dice, ya ándate a trabajar de algún lado. Te veo todo el día, te veo toda la noche, ¿para qué te quiero ver todo el día? ¿No? Se acostumbra, o el hombre o la mujer. Entonces, pierden el control emocional. Hay personas que han perdido el control en sus relaciones. Ya no pueden ver a las mismas personas. Yo creo que la iglesia ha perdido control en la coinonía. Sí es verdad que nos mantenemos conectados por Zoom y por redes sociales, pero hace falta ver el rostro, ¿no es cierto? No es lo mismo estar viendo por una pantalla que viéndolo, ¿no es cierto?, por aquí en vivo y en directo, aquí al frente mío. Y yo le agradezco a Dios que los puedo ver, ¿sí? Ahora, no sé si están, peor para mí, porque no sé si se están durmiendo o despiertos ahora con la máscara. Hay unos que se suben las máscaras y ya se la ponen acá y sé cuando empiezan a roncar nomás. Pero hay muchas personas que han perdido aún más que una cosa material, más que una relación, han perdido la esperanza y la fe. Han perdido la credibilidad en la iglesia de Jesús o han perdido que Dios puede darte salvación y esperanza y fe en tu vida. Ese es el control, el mayor control que yo creo que hemos perdido en estos tiempos. ¿Cuál es ese control? Hemos perdido la noción de que Dios está en control. Muchas personas están luchando con la idea de que Dios ya perdió la batalla contra el virus, de que ya todo está perdido, ¿no es cierto? Pero eso lleva a una decadencia de nuestra vida espiritual. Conlleva una falta de fe, de amor, especialmente para la obra del Señor.
Y yo quiero hablar un poquito de eso porque a lo mejor decimos, no, yo estoy bien en mi hogar, estoy bien en mi casa, pero créame que desde yo hasta la persona que está aquí puede parecer de pérdida de control espiritual en su vida. Y hay razones por las cuales perdemos el control. Hay circunstancias que nos llevan a perder un control. Ya no llevamos el manejo de nuestra vida, se nos desborda la vida. Primero miramos, por ejemplo, los problemas y circunstancias más grandes de lo que Dios es. Y eso lo podemos ver, ¿no es cierto?, en mucha gente que a lo mejor se desanima porque ya no es lo mismo la iglesia que había hace unos meses que la iglesia que está ahora. Otra cosa por la cual perdemos el control, una vida espiritual pobre. Nos encontramos en estos tiempos viendo que la gente, en vez de tener más tiempo para la palabra de Dios, para el estudio, tiene menos tiempo para Dios. Bueno, eso es una realidad que hay en estos días. ¿Por qué? Porque hay personas que pierden ese control espiritual. Otra cosa es una idolatría. La gente tiende a poner más énfasis en otra cosa que en Dios. Su vida espiritual no refleja a Dios. Refleja, por ejemplo, un deporte, un trabajo, un miembro de la familia, una persona, un líder, un partido político, un gobierno. Y la idolatría es algo que está en la Biblia y Dios la condena. Otra razón por la cual perdemos ese control, esa forma de ver que Dios está todavía actuando, es la pereza. Hay mucha gente que se ha acostumbrado a no hacer nada. Hay mucha gente que dice, bueno, pero con lo que me da el gobierno me conformo, de aquí jalo hasta el año que viene que saca el virus. Y no se sabe cuándo. Estaba hablando con la hermana Luisa y decíamos, no sabemos hasta cuándo. La frontera, estamos aquí en Canadá, entre Canadá y Estados Unidos, no se sabe hasta cuándo. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la pereza es una de las cosas que puede ocasionar una pérdida de control en nuestras vidas. La cobardía. Hay mucha gente que vive con temor. Hay mucha gente que vive sumida en que esto nunca se va a acabar. Yo le quiero decir que es fácil tener ese pensamiento, pero ahí es donde involucra la fe en el cristiano. Entonces yo le quiero hablar de algunas cosas importantes, cómo nosotros podemos ver esto. Y vamos a ver ciertos personajes bíblicos que perdieron el control de sus situaciones. Ahora, mantenga en cuenta esta pregunta. Pastor, ¿está bien perder el control? ¿Usted cree que está bien perder el control? Ahora, no me refiero al control de sus emociones, ni su cool, ni su estabilidad emocional, nada de eso. Me estoy refiriendo al poder que nosotros tenemos de asegurar algo en nuestra vida. Nosotros nos gusta tener el control, ¿o no? ¿Sí? El control de una relación, de una forma y otra. Nos gusta tener el control de las cosas. Pero hay ocasiones donde Dios permite que tú pierdas el control. Y no estoy hablando de que a Dios le gusta el descontrol o el caos, pero estoy hablando de que Dios permite que tú pierdas cosas para que entiendas que Él tiene el control. Él tiene el control de tu vida. Quieras o no quieras, sea cristianos o no, Dios está en completo control y Dios tiene una autonomía para llevar ese control. No depende de tus buenos pensamientos, no depende de tus intenciones, pero lo que el Señor hace es probar tu corazón. Vamos a ver el primer ejemplo, el ejemplo de Job. Job perdió muchas cosas, perdió el control. Y no fue de unos años. Job perdió el control repentinamente y de una forma abrupta. Él perdió ¿qué cosa? Ayúdenme. ¿Qué perdió Job?
familia, sus bienes, su tierra, sus ganados, su esposa, la salud. ¿Qué más le queda a un hombre? A una persona, a un hombre, a una mujer. ¿Qué más le queda? Él perdió todo. Ahora, tú puedes decir, bueno, perdió el control él. No, Dios permitió que él pierda el control. Y eso es importante, la diferencia que el cristiano debe de tener con respecto a situaciones como la que estamos pasando ahora con el virus. Porque a pesar de que perdamos el control de muchas cosas, tenemos que estar seguros de que el Señor está en control de las cosas. Y vamos a ver que hay veces que el Señor permite, como el caso de Job, que pierdas el control porque Él quiere tener el control. Entonces Job era un hombre que perdió todo, pero nunca perdió la confianza en Dios. Y tú puedes perder dinero, puedes perder casa, relaciones, pero la confianza en Dios, si Dios ha entrado en tu corazón, nunca la vas a perder. Y esto no tiene nada que ver con el comportamiento o con reglas. Tiene que ver con la fe y la certeza que tú tengas de confiar en la palabra de Dios. Mi hija siempre me dice, papá me dice, hagamos el trust fall. ¿Sabes lo que es el trust fall? Que ella se agarra y se va para atrás ella, y ella está segura que yo la voy a agarrar. Y siempre que jugamos así, me hago como el que no la voy a agarrar para hacerle un juego. Pero siempre es un recordatorio de que la confianza en Dios no es un juego. La confianza en Dios es algo tan real y tan seguro como el aire que respiramos. Y es la confianza, dice Job, capítulo 1, versículo 21. Si tiene su Biblia ahí, si lo puede leer con nosotros. Job, capítulo 1, versículo 21. Y dice la palabra de Dios así, the book of Job, chapter 1, 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, él estaba convencido que la confianza en Dios no viene de lo que tengamos. Y hay mucha gente que juega con Dios y hace transacciones con Dios. Yo recuerdo hace tiempo que vino una persona que le pasó algo, esa persona murió de cáncer. Y en su estado ya mal de salud, una persona que iba a una iglesia, no a esta iglesia, iba a otra iglesia. En ese estado mal de salud por el cáncer, hizo una pregunta que el pastor de esa iglesia después me comentó. Y dijo la mujer, si yo le he servido a Dios toda mi vida y yo le he dado muchas cosas de mi tiempo, de dinero, de familia, etcétera, a Dios, ¿por qué Dios hace esto? Y es una pregunta que a lo mejor en situaciones difíciles nos hacemos. Pero la respuesta es que no se puede hacer transacciones con Dios. No porque yo vaya a la iglesia, el virus no me va a pegar. No porque yo vaya a la iglesia, no voy a tener problemas. Es una mentira. Dios nunca ha prometido que vas a estar sin problemas. Dios te ha prometido que Él va a estar contigo, a pesar de los problemas. Eso es una gran diferencia. Que alguien te prometa que va a estar contigo es lo que Job entendió. Y él dijo, bendito sea el Señor. Sea que yo estoy bien, sea que yo estoy mal, sea que Dios me quite o Dios me dé, Dios está en control. Entonces, la primera cosa que tenemos que recordar cuando perdemos el control es que alguien más está en control, y ese es Dios. Dios está en control y Él quiere estar en control. El otro personaje es David. Y yo creo que los dos personajes tuvieron situaciones diferentes, pero difíciles en su vida. ¿Recuerdan al rey David? El rey que venció al gigante, al filisteo, a Goliat. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que
en 1 Samuel que él, después de haber derrotado, fue al palacio de Saúl, al palacio del rey, pero que la gente empezó a gritar, ¿no es cierto? Saúl mató a 1000, pero David a 10,000, y entró Satanás en el corazón de Saúl y puso envidia, y trató Saúl de matar tanto así a David que tuvo que escapar. Y David huyó de la tierra donde estaba, huyó del palacio delante del rey, y se fue, y Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, quiso matarlo dentro del palacio, y su hijo Jonatán lo ayudó. Pero David, dice la Biblia, que tuvo que huir de su tierra. Así que venga conmigo a 1 Samuel capítulo 21, si tiene su Biblia ahí, en 1 Samuel capítulo 21. Y dice la palabra en la historia de David, que cuando David huyó, para que no lo matara el rey, tuvo que ir a otra región, a la ciudad de Gat, precisamente donde estaban sus enemigos, porque el rey lo estaba buscando para matar. Así que perdió a su familia, perdió su libertad, perdió una posición delante del rey, delante del pueblo, y David perdió prácticamente todo lo que tenía, hasta perdió la cordura. Y eso es lo que nos dice 1 Samuel capítulo 21, y vamos a leer del versículo 10 en adelante. Dice la Biblia así, 1 Samuel 21, 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gad. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gad. David estaba en territorio enemigo. Hasta ese punto llegó la persecución de David. ¿No se ha sentido así fuera de control? ¿No se ha sentido que todo el mundo está conspirando contra usted? Que usted pierde inclusive su cool algunas veces, que usted vuelve a cometer cosas que no debe hacer, o que pierde cosas que usted debería de tener. Y David perdió su libertad. David tuvo que ir al territorio enemigo para estar salvo. ¡Qué ironía! Para estar salvo de su propio pueblo tuvo que ir al territorio filisteo. Dice la Biblia en el versículo 13, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. David tenía un plan, no era el mejor, pero tenía que sobrevivir de alguna forma. Así que se hizo el loco, así como cuando usted pelea con tu esposa, te haces el loco. Y es triste que cuando perdemos el control llevamos a tener apariencias y cosas raras en nuestras vidas. Tomamos malas decisiones. Pero vemos aquí el rey David donde pierde el control. Y dice la fingió estar loco, pero no tenía otra opción el rey David. Solo eso podía hacer para que no lo matara el rey Saúl. Así que perder el control, David lo hizo, perder el control le pasó a Job. David no se hizo fuerte, sino que se dejó perder el control y Dios lo libró. Creo que no hay una cosa más humillante para el ser humano que ya no tener nada y declararse en un estado y que la gente lo vea deplorable. Entonces, perder el control es algo que nos pasa a todos nosotros. Pero es algo bueno, y esta es la segunda cosa que le quiero decir. Perder el control en nuestra vida significa que Dios quiere ganar ese control. Es más, perder el control para nosotros los cristianos significa que ya no tenemos que controlar más. Significa una confianza en Dios total. Ahora, no estoy diciendo, y quiero aclarar esto,
No estoy diciendo que no me importa lo que pase con mis hijos, no me importa lo que pase en el mundo, no me importa lo que pase en la iglesia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú tienes que vivir confiando más en Dios de lo que tú puedas hacer en tu vida. Ese es el control que debemos de tener. La confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Hay personas que se encuentran cerca de la muerte y, como dije antes, dicen, ¿por qué me pasa esto a mí? Y son personas que pierden el rumbo. Hay personas que tienen miedo a la muerte. Ya cuando te pones más viejo como yo, ¿no es cierto? Algún día me van a entender cuando sean viejos. Ya uno empieza a pensar ya no en el más acá, sino en el más allá. Ya uno comienza a pensar, ¿no es cierto?, ¿qué habrá detrás de la muerte? ¿Qué habrá más allá del otro? Y nosotros sabemos que a los cristianos nos espera una vida gloriosa. Perder el control significa confianza en Dios, pero tenemos que perder ese control. Tenemos que despojarnos, dice la Biblia, de todas las cosas del mundo. Perder el control no es ser irresponsable. La responsabilidad, el cristiano tiene que llevarla siempre. Pero la confianza de que Dios está en control es algo que tenemos que tener los cristianos. Entonces, David, ¿no es cierto? Él perdió el control, pero ganó la confianza en Dios. Y la historia termina en que Dios le libró a David de que lo mate el rey Saúl, que lo mate los filisteos. Perder el control para David fue ganar confianza en Dios. Y eso lo hizo también David. Les quiero hablar un poquito de eso también. Después de que esto pasó, en el capítulo 23 y 24, el rey David tuvo una ocasión también, y le voy a leer, de ir, después de que salió de la ciudad filistea, de ir a otra ciudad y enfrentar a los filisteos. Pero David tenía una duda, porque tenía un ejército David, y cuando estaba huyendo y se dio cuenta de que podía librar una ciudad de los filisteos, de sus tuvo que tomar una decisión. En el capítulo 23, del 7 al 14 del libro de Primera de Samuel, está la historia de cómo David tenía que tomar una decisión. Y escuche, en tiempos de perder el control, podemos hacer lo bueno. Es decir, podemos hacer lo bueno en tiempos malos. Cuando Dios toma el control de nuestra vida, podemos hacer lo bueno. We can do good things in bad times. Podemos hacer lo bueno en tiempo malo. Mire lo que dice 1 Samuel 23, del 7 al 14. Dice la Biblia: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, así se llamaba ese lugar. Entonces dijo Saúl, en el versículo 7, capítulo 23, 1 Samuel: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos, descenderá Saúl como ha oído tu siervo. Jehová, Dios de Israel, te ruego, dice David, que le declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. David tenía una circunstancia terrible, tenía que tomar una decisión. Él no tenía el control. E hizo lo que todo cristiano tiene que hacer. He did what every Christian should do when we don't have the control. ¿Y sabe qué es? Consultar a Dios. Tenemos que ganar el control consultando a Dios. Es decir, David fue a la presencia misma del Señor y Dios le respondió. Versículo 12, dijo luego David: me entregarán los vecinos a Keila,
Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron a un lugar a otro. Y vino Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Dios libró a Saúl de una muerte porque él tenía solo 600 hombres, Saúl tenía millones de soldados. Dios lo libró cuando David entendió que perder el control en su vida es ganar el control de Dios. Cuando tú te despojas de las cosas que te atan a este mundo, es porque Dios quiere trabajar en tu vida. Y ahí es cuando dejas de preocuparte. Ahí es cuando Dios entra en acción y cuando puedes hacer lo bueno en tiempo malo. El hecho de que estemos en una pandemia no significa que se ha cortado la relación que tú tengas con Dios. El hecho que estemos limitados no significa que no sepamos hacer las cosas. Pero sí es preocupante que en el día de hoy muchas personas se han enfriado. Y lo podemos ver, ¿no es cierto? Yo creo que es importante que entendamos que a pesar de que el mundo ha perdido el control de las cosas, el cristiano se ha dado cuenta que el control real de nuestra vida la tiene que llevar el Señor, dejando que Dios tenga el control. Yo recuerdo cuando recién vine a Canadá en el 2001 y mi hermana tenía su hija, su primera hija. Y yo recuerdo que mi cuñado era obsesivo con tener ciertas cosas en orden en la casa. Era un canadiense de familia ecuatoriana y él era obsesionado por tener cosas. Y él siempre ponía ciertas cosas en su lugar y ordenados así, cosas que tenía él como figuras en su dormitorio. Yo recuerdo que mi sobrina, Carol, que ella iba al cuarto y me decía en inglés, me decía, tío, ven. Y le agarraba los juguetes y se los desordenaba, todo eso así. Y yo recuerdo que venía mi cuñado, mi ex cuñado, venía enojado y decía, bueno, esta niña, ¿por qué me hace esto? Y el día siguiente lo mismo y al día siguiente lo mismo. Y era un descontrol que tenía la niña por los juguetes, ¿no es cierto? Y yo me le reía a mi cuñado, primero porque se había casado con mi hermana. Yo decía, bien hecho, ¿para qué te casas? Y segundo, porque me daba gusto ver cómo una niña jugaba y el papá se frustraba. Y mi hermana le dijo, en ese tiempo le dijo, es una niña. Lo que está descontrolando ella, lo que está ella jugando y lo que tú pierdes el control, estás descontrolando su niñez. Entonces me vino a la memoria cuando estaba preparando este mensaje sobre el control, que a veces somos así. Dios permite que tú te descontroles en tu vida, que pierdas gente, que pierdas personas, que pierdas amistades, que pierdas trabajo, que pierdas cosas. Porque Dios quiere tomar el control. Y Dios quiere ver tu corazón, quiere Él llegar hacia ti y decirte todo está bien, que estas cosas que hay en el mundo no son las cosas que finalmente Él tiene preparado para nosotros. Por ejemplo, el Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice que hay muchos pensamientos en el corazón del hombre, pero el consejo de Dios, el consejo de Jehová, permanecerá. Uno puede agarrarse de las cosas materiales, pero el Señor quiere tener el control de tu vida. Y tiene sentido cuando el apóstol decía, para mí el morir es ganancia. Para mí no estar en este mundo es algo que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros ya dejamos que Dios tenga el control de todo, cuando ya finalmente no estamos en este mundo. Cuando ya estiras la pata, ¿no es cierto? Cuando das el último suspiro, ya Dios toma el control inmediatamente y tienes dos opciones, dice la Biblia. O ir a la presencia de Dios, o ir al lago de fuego en azufre, como dice Apocalipsis 21, donde será lanzada la muerte y Satanás. Y la decisión no la tomas cuando mueres, la decisión la tomas cuando estás con vida. Y es que aquí es donde Dios quiere ganar el control de tu vida. Aquí es donde la voluntad de Dios
es que es ganar el control. El mundo está obsesionado con el control. Tú quieres tener el control de todo. El gobierno quiere tener control, como lo estamos viendo ahora, de todas las cosas con la pandemia. Está poniendo leyes. Estaba escuchando que en el estado de California y en Nueva York quieren poner una ley que si no usas máscara es como que si fuera una condena penal, como que es un intento de homicidio porque no usas máscara. Y a ciencia cierta no se sabe si la máscara te ayuda en mucho o no. El gobierno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el aislamiento no sirve. Después que nos han dejado aislados mucho tiempo, más de 7 meses. Han dicho que no sirve. El control, el poder, vemos como el faraón, el pueblo de Israel le ponía más carga y lo controlaba. Pero cuando el cristiano viene a los pies del Señor, nosotros dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Y podemos decir, como decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que dejemos de preocuparnos por las cosas de este mundo. Como le decía a los colosenses, que las cosas de arriba son mucho mejores que esta tierra. Ya no tenemos que estar preocupados, ya no tenemos que estar con miedo de qué va a pasar después de la muerte, porque Dios ya tiene el control de nuestra vida. Y para terminar, quiero leerle en Juan, capítulo 10, si tiene usted su Biblia, en Juan capítulo 10, y es que esta es cómo Dios quiere ganar el control de tu vida y hacerte entender que Dios está en control. Pero tenemos que perder el control que tenemos nosotros. El control que queremos tener en nuestra vida es algo que nos aleja del control y la fe que tenemos de que Dios está actuando en nuestras vidas. Dice Juan capítulo 10, versículo del 27 al 29, dice la palabra de Dios así, escuche. Juan capítulo 10, del 27 al 29, perdón. Dice, mis ovejas, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algo que nos ayuda a entender el control de Dios es que Él sabe quién eres y Él conoce tu situación. Dice Jesucristo, estas son mis ovejas. Y dicen que oyen mi voz. ¿Y cómo oímos nosotros al Señor? A través de su palabra. Es cuando el Señor empieza a ganar control de nuestra vida. No cuando cantamos más bonito. No cuando nos vestimos mejor. No cuando estoy alegre, estoy contento y todas las cosas me vienen bien. El Señor dice que te conoce no por lo que tú tengas, sino por lo que Él ha hecho en ti. Él puso de su espíritu. Y dice, yo las conozco, y algo particular que tenemos los cristianos es que el control de Dios hace que nosotros sigamos su voluntad. Siempre yo he luchado con entender la voluntad de Dios. Usted no se ha preguntado, ¿cuándo yo he hecho la voluntad de Dios y cuándo no la he hecho? Pero cuando tú dejas que Dios tome el control de tu vida, cuando aceptas tus derrotas, cuando aceptas tus pérdidas, tus fracasos, cuando aceptas que eres, lo voy a poner en palabras bonitas, un inepto gusano de agua puerca, ¿sí? Y que no tienes un control de nada, es cuando Dios gana el control. Más le da provecho al hombre perder su vida y ganar al Señor. Jesucristo lo dijo de otra forma, lo dijo, como dice la palabra, el que quiera ganar su vida, ¿qué dice? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Perder el control no es una opción para nosotros. Perder el control es despojarse de las cosas que nos tienen controlados en el mundo. Versículo 28 dice la palabra de Dios así,
y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si usted lee detenidamente este pasaje, usted se va a dar cuenta que el pastor de ovejas, que es Jesús, que está hablando aquí, está hablando en una forma soberana sobre la vida de una oveja. Es decir, no solamente que tú tienes confianza, pero Jesús te tiene en su mano. Y hermano, yo descanso en eso. Yo descanso de, a pesar de que yo he tratado de tener el control de mi vida y de que sigo luchando con mi carne y con mis circunstancias y con las cosas que me asombra cada día, yo vivo confiado de que Dios está en control, de que soy su oveja, de que estoy en su mano, de que Él está presente. Dice que Él me conoce a mí. Versículo 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y eso nos da confianza de que Dios es mayor que nuestros problemas. No le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a la enfermedad, no le tenga miedo a un virus. No viva en temor, no viva en cobardía. Dice la Biblia en capítulo 21 de Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Vivir en una burbuja no es de cristianos. ¿Qué nos dijo el Señor varias veces? Ir y predicar el Evangelio. Eso significa que salgan de su zona de comodidad. Da tristeza ver mucha gente que la inversión de su vida, el trabajo y el fruto de su vida es para tener más control de su vida. Pero si tenemos un Dios que nos dice que el control que nosotros tenemos no sirve, nos cambia nuestra perspectiva, inclusive en la forma como venimos y obramos en la iglesia. Las ganas que uno tiene de servir a Dios tiene que ser de tal forma que creamos que Dios es el que nuestra vida está en las manos de Dios. Pero si usted no cree eso, usted va a actuar tratando de tener el control en su vida siempre. El control sobre sus hijos, el control sobre su trabajo. Pero cuando pierde el trabajo, pierde a sus hijos, pierde un familiar, pierde un empleo, pierde algo, usted se le acaba el mundo. ¿Por qué? Porque usted tenía el control, no Dios. Y cuando usted dice, Dios, yo te dejo en las manos esto, Dios, tú sabes mi corazón, sabes que quiero esto, pero Dios, yo sé que tú tienes planes mejores para mí, Dios, yo te doy esto para que tú hagas, como Job dijo, ¿no es cierto? Tú eres soberano, tú quitas, tú das, yo solo soy un peregrino, al polvo voy a ir de nuevo. Pero el control, Dios lo quiere tener. Mi Padre me las dio, dice, y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hay gente que inclusive la salvación piensan que ellos tienen el control, y no es así. Aquí vemos claramente, no hay otro pasaje más claro de la seguridad que tenemos de ser hijos de Dios. El apóstol Juan lo escribió más claro también. En 1 de Juan dice que Él nos dio potestad. El derecho es un decreto. Cada vez que un rey firmaba un decreto era algo que no se podía romper. Él nos dio el derecho de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Es algo increíble. La gente no vive de acuerdo a ese estándar de vida. La gente lo que invierte vive para tener control de su propia vida, y no es así. Tenemos que demostrar que nuestra vida está escondida en Cristo Dios. Y yo le quiero decir que el hecho de que estemos en esta pandemia con este virus no significa que Dios haya perdido la batalla. Al contrario. Esto es un comienzo. Y yo les quería hablar de perder el control, porque la siguiente vez que nos juntemos, voy a hablar de cómo ganar el control. Y vamos a ver varias ocasiones donde personajes de la Biblia e iglesias han ganado el control de sus vidas. ¿Cómo? Perdiendo el control de sus vidas. Ganando en que Dios tome el control de sus vidas. Póngase de pie y vamos a orar. Y quiero hablarle de nuevos comienzos, de nuevas cosas, de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y Dios lo hará, y de los planes que tiene Dios para nosotros.
perdiendo el control es como ganamos el control de Dios en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Y si usted está conectado, yo le agradezco por estar con nosotros en este día y le invitamos a que esté todos los domingos con nosotros. Y vamos a orar en el nombre del Señor.